La idea con estos problemas es que ustedes entiendan cómo es que se trabaja la ley de Newton. Yo el día de mañana ya voy a tratar de subirles ya la presentación, bueno, el video de este tema, también lo que hicimos en el PD, en un PDF, y les voy a compartir otros videos con otros problemas de este tema para que vayan viendo, vayan estudiando y vayan entendiendo más o menos eh, todo lo que es leyes de Newton, capítulo 4 y 5. Bueno, para iniciar, vamos a empezar con este problema que se conoce como máquina de Atwood. Este problema es muy típico encontrarlo en tareas, en exámenes y diferentes evaluaciones, y no solo en la universidad. Digamos, en el caso de los que están estudiando enseñanza de las ciencias, estos problemas son muy típicos de encontrar en las ferias, digo, ¿cómo se llama? En los exámenes de olimpiadas de física. El problema, si uno no lo trabaja bien, se vuelve un poco complejo y se, se vuelve casi imposible de realizar. La idea es que lo hagamos, lo entendamos y ustedes después lo puedan trabajar en caso de que les salga. No sabemos si puede ser un problema de estos en la evaluación escrita sincrónica, bueno, en la evaluación, perdón, sincrónica con video, o puede salirles esto en otro tipo de evaluación como la tarea. Entonces, lo primero que debemos de identificar es las masas a las cuales les vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Ahí hay dos masas. Entonces, hagámosle el diagrama de cuerpo libre a las dos masas. Vea que eso puede que vengan las indicaciones. Aquí viene, dibuje un diagrama de cuerpo libre para la carga de ladrillos y otro para el contrapeso. Ahí viene. Pero posiblemente la pregunta sea cuál es la tensión del cable. Pero necesitamos entender que aun cuando no lo pidan, es algo que tiene que venir obligatorio. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero voy a hacer el diagrama, voy a ponerle de cuerpo libre para el ladrillo. Bueno, los ladrillos. Entonces, vamos a hacer acá, es un eje Y. Normalmente pueden dejar solo el eje Y porque vean que como los dos objetos se mueven solo en el eje Y, no tenemos nada en el eje horizontal. Podemos dejarlo así, pero si quieren también pueden colocar aquí el eje X, no hay problema. Nada más que no van a haber fuerzas en el eje X porque lo único que está actuando en los ladrillos pues es las fuerzas en el eje Y. Ahora bien, ¿qué fuerzas son las que hay? Bueno, tenemos aquí un cable sosteniendo toda esa masa de ladrillos. Entonces eso sería la fuerza de tensión. ¿Y qué tenemos también? Pues tenemos el peso de todo esto, tiene una cierta masa de ladrillo, le vamos a llamar ML, la masa de ladrillos, pues eso hace un peso. Entonces dentro del diagrama, como hay un peso, pues lo tenemos que colocar de esta manera, un W. Le voy a poner W y un índice L para indicar que son los ladrillos. Ese es el diagrama de cuerpo libre. No hay más fuerzas, entonces queda sencillito. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre. ¿Para quién? Para el contrapeso. Para el contrapeso. Ok, para el contrapeso, al igual que en el anterior, solo tenemos fuerzas en el eje Y. Porque aquí solo hay fuerzas en el eje Y, el eje X, no tenemos fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Bueno, pues tenemos también una tensión ahí. Y ahorita vamos a leer algo interesante con esa tensión. Y tenemos pues también un peso que ya no va a ser el peso de los ladrillos porque es el contrapeso. Vamos a llamarle M sub C, la masa del contrapeso. Entonces al peso le vamos a poner peso y una C de contrapeso. Eso es lo que tenemos, esos son los dos diagramas. Cosas importantes. Hay que entender si el problema, vean que ya tenemos los dos diagramas, hay que entender si el problema está sucediendo en un entorno donde hay aceleración o hay velocidad constante. ¿Alguno recuerda cuál era la ley de Newton que aplicaba para cuando existía velocidad constante? La primera. La primera, ¿verdad? Y la segunda era cuando
había aceleración constante. Bueno, esto, como es una máquina de Atwood y vea que aquí dice, bueno, vamos a leerlo. Una carga de 15 kilogramos de ladrillos pende del extremo de una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción. Esto es importante. La polea, también esta de acá, al no tener fricción, lo que quiere decir es que la tensión que hay en este cable va a ser igual a la tensión que hay del otro lado del cable. Los dos cables se tensionan de igual manera. Entonces eso hace que en mis dos diagramas yo solo pusiera una T en rojo. No le puse T de ladrillos o T1 o T2 porque es el mismo cable. Está tensionado igual, entonces lo dejamos con una T igual. Ahí vamos bien. Luego dice que entonces pasa por una polea sin fricción, del otro lado tiene un contrapeso de 28 kilogramos en el otro extremo. El sistema se libera del reposo. Cuando nosotros liberamos algo del reposo, significa que al inicio hay una velocidad de cero y después va a haber un movimiento. Y lógicamente aquí vamos a tener similar a una caída libre. La gravedad del peso está trayendo las cosas hacia el suelo. Entonces sí hay aceleración. De hecho, la aceleración que hay, eh, pues tiene parte de un poquito de la gravedad porque está jalando sus cuerpos. Entonces, sí hay aceleración. Ahora, para seguir con el problema, antes de hacer los diagramas de cuerpo libre, cuando hay aceleración, es importante, vea, vamos a poner acá, tal vez como una nota, quede ahí. Cuando hay aceleración, es importante indicar su dirección a la par del diagrama. ¿Por qué no como un vector en el mismo diagrama? Porque el diagrama es de fuerzas, no es de aceleración. La aceleración es una variable muy diferente a la fuerza. Entonces hay que indicarla. Pues yo la voy a indicar, qué sé yo, voy a ponerla en azul. eh, si el ladrillo, bueno, lo que se puso el contrapeso es más pesado, tiene mayor masa que los ladrillos, entonces esto se va a mover para allá. Entonces pongamos la aceleración en este sentido. La contrapeso acelera hacia abajo y los ladrillos aceleran hacia arriba. Eso es como lo que tendría sentido lógico. ¿Por qué pongo ese signo? Bueno, esa dirección, porque por lógica el que tiene mayor masa es el que va a mover al que tiene menor masa hacia arriba. Ya, con solo eso ya voy a dibujar entonces la aceleración a la par de cada diagrama. Para el ladrillo se la pongo hacia arriba. Y para el contrapeso la pongo hacia abajo. Otro aspecto importante, los signos de nuestros diagramas, que si nosotros nos quedamos con los signos que normalmente utilizamos, aquí va a ser positivo el Y, aquí va a ser negativo, el Y positivo va a ser arriba y el Y negativo abajo. Lo podemos dejar así, hay gente que le gusta cambiarlo. Yo lo voy a dejar igual. Listo, ya tenemos nuestro primer inciso, los diagramas de cuerpo libre. Esto es lo que deben de hacer cuando se pide diagramas de cuerpo libre. No confundan el diagrama de cuerpo libre con el dibujo de las masas y poner las direcciones de los pesos. No, es transformar el dibujo a un diagrama de coordenadas X, y colocar las fuerzas. Eso es como lo primordial. Ya lo tenemos, entonces sigamos con las sumatorias de fuerzas, que eso me va a responder el inciso B. ¿Qué magnitud tiene la aceleración? Hacia arriba. Bueno, ahí le decían ya que los ladrillos la aceleración iba hacia arriba, era un plus. Y me va a responder también la C. ¿Qué tensión hay en la cuerda? Eso me lo va a resolver los diagramas de cuerpo libre. Entonces, ya sabemos que lo que se está sucediendo ahí es la segunda ley. Entonces, a todos los diagramas, las sumatorias de fuerzas en Y, hay que igualarlas a masa por aceleración. En este caso, aceleración en Y, porque solo estamos trabajando el eje Y. Listo, empecemos con los ladrillos. Vamos a ver, ladrillos tendríamos sumatoria de fuerzas en Y. Teníamos la tensión positiva, tendríamos el peso de los ladrillos negativo, y esto lo igualaríamos a la masa de los ladrillos por la aceleración.
Ahí, esa aceleración la dejamos con ese signo, sí, positiva. ¿Por qué? Porque va hacia arriba en nuestro diagrama, o sea, va hacia lo positivo. Esa va a ser mi ecuación número 1. Ahí está. Mm. Ok, y ahora vamos con la sumatoria del contrapeso. Para el contrapeso, la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a tensión positiva, el peso del contrapeso negativo, y ojo ahí, como la aceleración va hacia abajo, tengo que colocar un menos acá. Meso el contrapeso, más el contrapeso, perdón. Mm. Por aceleración. Y listo. Esa va a ser mi ecuación 2. Ese negativo es de la aceleración. Y listo. Esto son las únicas dos ecuaciones que hay para resolver todas las preguntas que hayan en el problema. Entonces, son ecuaciones sencillas. Este problema no es complicado. Una vez que usted tiene el diagrama bien hecho y saca las sumatorias, ¿cómo podemos encontrar la aceleración? Y después piden la tensión. Primero la aceleración. Vean que son dos ecuaciones. La primera ecuación, yo conozco peso de ladrillo, conozco la masa de ladrillo. De la segunda ecuación conozco el peso del contrapeso y la masa del contrapeso. Em, de ambas no conozco ni tensión ni aceleración. Son como si tuviéramos dos ecuaciones con dos incógnitas. Es similar a tener algo así en matemática. Qué sé yo, 2x más y igual a 2 y tener x más y igual a 1. ¿Cómo saca una de las variables? Pues pone una en términos de otra, puede ser, o de las dos puede despejar, qué sé yo, de aquí despeja y y sería igual a 2 menos 2x, y de la otra despeja y, sería 1 menos x, y cuando tiene y despejados, los iguala, y despeja x. Entonces ahí tenemos 2 menos 1 es 1, menos x más 2x, 1 es igual a x. Y ya, sabemos que x es igual a 1. Eso es lo que podemos hacer, un sistema, eso se llama sistema de ecuaciones matemáticas. Entonces, como me piden la aceleración, yo lo que voy a hacer es, de ambas ecuaciones, despejar la tensión. Entonces, de lo de los ladrillos, bueno, voy a ponerlo así, de la ecuación 1. De la ecuación 1, la tensión es igual a ¿qué? Masa de ladrillos por aceleración, más, bueno, podemos transformar el WL como en términos de masa de ladrillo por gravedad. Recuerden que el peso es m por g. Y ya ahí tengo. Esa va a ser ahora mi ecuación 3. Y de la ecuación 2, hacemos lo mismo. Despejamos la tensión. ¿Cómo quedaría la tensión despejada? Quedaría la masa del contrapeso por la gravedad, que es el WC que voy a pasar al otro lado positivo, menos la masa del contrapeso por la aceleración. Esa es mi ecuación 4. Teniendo ya las dos tensiones despejadas, yo puedo llegar a igualar 3 y 4. Es la misma tensión, ya hablamos de que era la misma tensión porque la polea no tenía fricción. Entonces, al igualar, vamos a hacerlo acá, de este lado, al igualarlo me queda de la siguiente manera. Masa de ladrillo por aceleración más masa de ladrillo por gravedad igual masa del contrapeso por gravedad menos masa del contrapeso por aceleración. Ahora sí tengo una ecuación con solo una incógnita, la aceleración. ¿Qué hacemos? Pues despejarla. Ya los términos que tienen aceleración son este y este. Los puedo pasar para un lado
Y los que no tienen aceleración al otro lado. Entonces me quedaría masa de ladrillo por aceleración más masa del contrapeso por aceleración igual a masa del contrapeso por gravedad menos masa de ladrillo por gravedad. Saco factor común la aceleración del lado izquierdo y me quedaría masa de ladrillo más masa del contrapeso. Ahí lo escribí mal. Vamos a volver acá. Más masa del contrapeso. Y del otro lado, podemos sacar la gravedad factor común. Me quedaría masa del contrapeso menos masa del ladrillo. Y ahora sí, despejamos la aceleración. Sería gravedad, masa del contrapeso menos masa del ladrillo entre masa del ladrillo más masa del contrapeso. Yo les recomiendo que hagan esto varias veces para que se acostumbren a los despejes, a los pasos y pueda que les aparezca un problema similar. Si hacen varios, entonces hay más posibilidades de que sea similar y puedan agilizarse a la hora de hacer el del examen. Listo. Ahora, ¿qué nos queda? Sustituir valores. Vamos a ver cómo nos da esto. Tenemos. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8. ¿Cuánto es la masa del contrapeso? 28 kilogramos. Y la de los ladrillos son 15. Nada más hagamos esto y veamos a ver cuánto nos da entonces esa aceleración. Voy a abrir la calculadora. Si lo pueden ir haciendo súper, porque ahorita tengo como la calculadora del teléfono y ya casi se me apaga. A mí me dio 2,9. Ok, perfecto. Creo que sí, por ahí anda. Vámonos, 2,9 unidades metros sobre segundo al cuadrado. Y lo vieron, ahí ya tendría la aceleración. La pregunta ahora es, era el inciso B, ¿cómo obtengo la tensión? La tensión, ya teniendo la aceleración, pueden utilizar cualquiera de las ecuaciones, 3 o 4, lo ven ahí, que anteriormente habían despejado, y de ahí obtienen la tensión. Entonces, podemos hacerlo. Voy a bajar este problema para que no me quede por ahí. ¿Mm? Entonces, lo hacemos. Ok. Esto sería el inciso B, ¿verdad? Parte de la respuesta del inciso B. Para el C, entonces, podemos agarrar cualquier ecuación, tomamos la ecuación 3 o 4 y decimos, tensión, voy a tomar esta, masa de ladrillo por aceleración más masa de ladrillo por gravedad, era, sí, por gravedad. Tensión, entonces sería masa de ladrillo son 15 kilogramos por la aceleración. Y con ambas ecuaciones debería dar lo mismo. Más 15 kilogramos por gravedad. Y vamos a ver cuánto nos da. Ahí me avisan cuánto da esa tensión. En newtons. $190.5. Ok. 190,5 newtons. Y así, entonces obtenemos la tensión. Listo. Ese problema se lo quería traer porque es muy común encontrarlo en tareas. Posiblemente alguien en la tarea le haya tocado uno de estos. O encontrarlo ya sea en una evaluación. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente.
Vamos a hacer este otro ahora. Este es de un diagrama, bueno, con plano inclinado, que eso también lo hablamos la semana pasada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Subir un toquecito para acá. Listo. Este, al igual que lo anterior, lo que debemos de iniciar es haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Cuántos son los cuerpos que hay en juego? Son dos. Entonces hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Dice que la persona va bajando las dos cajas, perdón. Una está encima de la otra. Se tira de la cuerda paralela a la superficie de la rampa. Entonces hay una fuerza de tensión que se aplica a la caja de 48. Ambas cajas se mueven juntas a rapidez constante de 15 centímetros sobre segundo. Que se muevan a rapidez constante es un plus, simplifica el problema porque no tenemos que utilizar la segunda ley, entonces no hay aceleración. Hay un coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior. Y hay uno estático entre la caja de 48 y la caja de 32. Recuerdan que el cinético está cuando ya hay un movimiento. Y el estático es cuando todavía no está en movimiento los dos cuerpos, como le pasa a la caja de 32 y 48. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que tiene que ejercer la persona para que se cumpla todo lo anterior? ¿Qué es todo lo anterior? Primera ley de Newton, que se cumpla ese coeficiente y demás. De buenas a primera, la pregunta a veces cuesta entender cómo se va a lograr, pero una vez que hagan el diagrama y luego la sumatoria, ya se ve más claro cómo obtener esa fuerza. Entonces hagamos el diagrama. Primero voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la de 32 kilogramos. Esta sí, vamos a hacer el diagrama inclinado. El eje X se hace similar a el eje donde se están moviendo los dos cuerpos. Entonces, ahí queda. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, voy a poner positivo acá, positivo de este lado, negativo acá y negativo acá. Bueno, el peso siempre va a ser para abajo, entonces con ese no tenemos problema. Se va a hacer el peso de la de 32. No sé cómo le voy a ponerle pequeña a esta, tal vez para los subíndices, y a esta grande. Y así nos simplificamos, entonces aquí le pongo WP para que sepamos que hablamos del peso de la pequeña. Pues acá entonces tendríamos un ángulo que es el ángulo de inclinación. No lo tengo, ¿lo ven? ¿Qué problema? ¿Cómo se puede sacar? Con trigonometría, es un triangulito. Vamos a hacer, qué sé yo, opuesto sobre adyacente, tangente. Tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto a este ángulo? 2,50. ¿Y quién es el adyacente? 4,75. Entonces, el alfa se obtiene con el tan inversa. Y no sé quién me puede ayudar con este resultado. A ver cuánto nos da ese ángulo alfa. 28. Ok, 28 grados. Ese va a ser el ángulo de acá. Listo, ya lo tengo. Ahora, ¿qué otras fuerzas están actuando? Bueno, tenemos la normal. Ambos tienen normal porque están en superficies. A este le vamos a poner normal con un subíndice P, haciendo referencia que es la normal de la caja pequeña. Listo. ¿Qué otra fuerza actúa en la caja pequeña? No se puede poner la tensión de la persona jalando porque esa solo se aplica a la caja grande. La caja de arriba, en el eje horizontal, dice que hay una fricción estática. Esa fricción estática, pues tenemos que ver en qué
¿Hacia dónde la vamos a colocar? Como vean que ella está en una superficie y el peso está tratando de jalarla hacia abajo, la caja tiende a moverse hacia abajo. Entonces, como la caja tiende a moverse hacia abajo, pues la fricción tiene que ir en sentido contrario. Entonces, la fricción estática, ella tiene que ir aquí. Fs, lo vamos a poner. Eso sería el diagrama. ¿Hay alguna pregunta con el diagrama para la caja pequeña? ¿Todo quedó claro? Sí. Sí, pero Ok. Vamos ahora para el diagrama de cuerpo libre para la caja grande. Es la de 48 kilogramos. Igual, eje X lo hacemos inclinado. Aquí ponemos el eje Y. Voy a poner positivo acá negativo acá y negativo acá. Y al igual que en el caso anterior, pues hay un peso hacia abajo. Va a ser el peso de la caja grande. Eso sí, hay una cosa ahí importante. Cuando yo hago el diagrama de la caja grande tiene 48 kilogramos, pero ella se mueve en conjunto con la caja pequeña. Entonces, todo el peso que la persona está moviendo es debido a las dos cajas juntas. Entonces, ahí hay que poner el peso de la caja grande más la caja pequeña. Ese es el peso total, porque hay algo encima. Eso es importante. Entonces, el ángulo sigue siendo el mismo. La normal, vamos a ponerle aquí, normal, caja grande. Y ahora sí, hay una fuerza de tensión hacia la derecha. La caja está bajando. La persona la va bajando. Entonces, la fricción cinética tiene que ir en el sentido hacia la derecha, o sea, sentido contrario hacia donde se va moviendo la caja, hacia acá. Y listo. Esos son los dos diagramas. Con esos dos diagramas necesitamos encontrar la fuerza del Señor. ¿Cuál va a ser la fuerza del Señor? La tensión. O sea, antes no sabíamos muy bien cuál es esa fuerza que debe ejercer, qué es lo que me están preguntando. Pero lo que me están preguntando prácticamente es esa tensión. Si me preguntan la tensión, díganme ustedes, ¿cuál de los dos diagramas voy a utilizar para hacer las sumatorias de fuerzas? Para ese primer inciso. el de la grande. Correcto. Hagámoslo. Hagamos una sumatoria de fuerzas en X. Y vean qué sencillo. La tensión se pone positiva. La fricción la pongo positiva. Y el peso total, negativo. ¿Y esto igualado a qué? A cero. Ah, bueno, perdón. Ahí hay una cosa que estoy cometiendo un error. No solamente es el peso, porque el peso tiene una componente en el eje X. Entonces esa componente ya que es al frente del ángulo. Entonces tengo que poner W coseno, no, perdón, coseno no, porque es al frente del ángulo, es seno. Seno de 28 grados. Y como decía el problema, eh, tiene rapidez constante, lo igualamos a cero. De aquí, yo puedo despejar la tensión que me está preguntando el inciso A. Sería esa W, ese sen de 28, menos la fricción. Esa es la tensión. Ahora, es muy sencillo, la ecuación, ahí está, ya la tengo. Eso ya son puntos
que voy a tener en el examen, porque ya estoy resolviendo más o menos qué matemáticamente, cuáles son las variables que se iguala a la tensión. Ahora hay que determinarla. El peso sabemos que es m por g, entonces podemos expresar esto de una manera diferente. Sería la masa total, que serían los 32 kilogramos más los 48 kilogramos, por la gravedad. Ese sería el peso G más P, por el seno de 28. Y la fricción no la tengo, pero sabemos que la fricción es una ecuación, ¿se acuerdan? Mu por normal. En este caso, ¿cuál mu es? La mu K. ¿Y cuál normal? La normal de la caja grande. Entonces, en resumen, el mu, el problema me lo da. El de dice que es 0,444. ¿Qué me hace falta para encontrar la tensión? La normal. ¿De dónde saco la normal? ¿Hay alguna idea de dónde puedes sacar esa normal grande? De la caja grande. ¿De dónde la puedo sacar? No sé, profe. Del mismo diagrama, ¿o no? Ujú. Porque aquí está la B. Sí. Ajá, pero ¿en qué eje está? En el eje Y, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Lo ven más o menos? Sí. Hagámoslo. Vean que cuando hago la sumatoria de fuerzas en Y, para la caja grande, voy a tener en el eje Y positivo esa NG que necesito y negativo la componente en Y del peso. En este caso sí es cos de 28. Entonces eso igualado a 0, porque en el eje Y no se mueve. De acá, entonces yo ya sé que SNG es igual a 32 kilogramos más 48 por 9,8 por el coseno de 28. No sé si alguien me puede hacer cuánto da eso. Me dio un número grande, profe. No sé si lo hice bien. 692. Perfecto, sí, vean que son cantidades grandes. 692. Coma Y usted, 23. 92, 23. ok, newtons. Esta Ujú. sería la normal. Entonces vean que ya teniendo la normal, pues la tensión ya la podemos determinar. Voy a hacer acá. Tensión sería 22 kilogramos más 48 kilogramos por 9,8, que es el M por G, por el sen de 28, que es la componente en X, menos el mu K, que era 0,444, por la normal, 692,23 newtons. Ahora sí, me dicen cuánto les da la tensión. 60,71. ¿Cuánto? 60. Ok, 60, Siete uno. perfecto. Sí, yo creo que sí. Esa sería la tensión. Y newton, recuerden que es importante poner los newtons, las unidades, para no bajarles ahí el punto de unidades. Y listo, eso sería el inciso B. Digo A. Esa es la fuerza que necesita la persona hacer para que la caja grande se mueva a velocidad constante. Ahora me piden la fricción, esta Fs de la caja superior. Eso está sencillita, esta fricción. La cosa es cómo vamos a encontrar esa fricción. Voy a trasladar el diagrama para abajo para que entonces, ya teniendo el diagrama,
A ver, me deja copiarlo. Creo que no. Bueno, no importa. Bueno, hagámoslo más abajo. Voy a bajar esta. Vamos con el inciso C. Para la fricción, encontrar la fricción estática, vean que esa está aquí en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas en el X que están actuando ahí? Perdón. Esta tos está dura. Eh, esta fricción estática, vean que es lo que tenemos positivo en el eje X y en el otro lado del eje X, el WP. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, pues va a quedar algo así. Sumatoria de fuerzas en el eje X. La fricción estática menos el W de la caja pequeña por el seno de 28 grados, igual a 0. Entonces, la fricción estática, ¿cuánto va a ser? Solo esto. ¿Y podemos encontrar eso? Claro que sí. ¿Cuánto es WP? La masa de la caja pequeña por la gravedad. ¿Cuánto es la masa de la caja pequeña? 32. La gravedad es 9,8 y seno de 28. Y listo. ¿Cuánto daría eso? Alguien que me diga. 147,2. Ok. Voy a darlo como 147 newtons. Y listo. Ese sería el problema. ¿Cómo lo vieron este? Profe, tengo una consulta con lo del el diagrama. Ajá, dime. No puedo rayar en la pizarra, ¿verdad? Solo usted. Sí, creo que sí. Solo yo. ¿Qué sería? Es, es que cómo uno sabe dónde poner por ejemplo, el ángulo del 28. Ok. Eso es una pregunta muy buena. Siempre, vean que siempre vamos a usar este ángulo. ¿Lo ven? ¿Cuál ángulo? El del plano inclinado. ¿Dónde se coloca? Siempre pegado al eje X. Digo, al eje Y. ¿Ven? Siempre. Primero identifican el ángulo del plano inclinado. Luego hacen el peso igual a como lo tengo acá y colocan el ángulo pegado al eje Y. Siempre pega al eje Y. Siempre. Siempre. Así como lo Ok. puse ahí. Si hubiera sido 30 grados, lo ponen ahí 30 grados. Por eso siempre necesitan ese. Vamos a ver, este problema. Este problema dice, dos adultos y un niño quieren empujar un carrito con ruedas. Entonces es como visto desde arriba. Los adultos empiezan, ¿no ves? Los adultos empujan con fuerzas horizontales F1 y F2. O sea, este niño de acá, bueno, este adulto y este adulto, los dos que están tocando la caja, aplican fuerzas que están dibujadas del otro lado como F1 y F2. Me preguntan, este niño que está ahí, lo ven ahí a la par de la caja. Ese niño que está ahí tiene que aplicar una fuerza hacia abajo. Entonces, aplican esa fuerza hacia abajo, entonces hay que averiguar cuál es la fuerza que debe aplicar el niño para que la caja se mueva solamente hacia la derecha. Entonces, por eso me preguntan, calcule la magnitud y dirección de la fuerza más pequeña que el niño debería ejercer
Si el ni, bueno, eh, para que el carrito acelere a 2 metros sobre segundo al cuadrado en una dirección solo más X, o sea que esa cajita solo se mueve hacia allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a hacer el eje X. Vean que el eje X es este que está acá. Ese es el eje X. Y el eje Y, pues va a ser este. Entonces, vean que no estamos incluyendo el eje, normalmente el eje donde la gravedad está actuando, porque estamos viendo el carrito desde arriba. Si lo estuviéramos viendo de medio lado, o sea, con las llantas aquí, ahí sí vamos a tener un peso y una normal. Pero como lo estamos viendo desde arriba, no podemos poner ni en este, ni en nuestro eje Y, ni en nuestro eje X el peso y la normal. No sé si me entienden eso. Sí, más o menos. Ok. Sí, la idea es que, digamos, la normal, aquí y el peso estarían en un eje Z. O sea, hacia arriba estarían viendo hacia nosotros, en dirección hacia donde nosotros estamos, estaría apuntando la normal. Y en dirección hacia la profundidad de la pantalla estaría apuntando el peso. Pero como nosotros estamos trabajando el eje Y y el eje X que están en ese dibujo, no los podemos poner. Solo estamos trabajando dos dimensiones. Entonces, las únicas fuerzas que podemos poner son esta F1, que viene ahí en el dibujo, y esta F2. Y poner los ángulos tal cual vienen ahí. Vea, este es un 30 grados y este de 60 grados. Ahora, el niño tiene dos opciones. ¿Qué opciones puede hacerle el niño a esa caja? Empujarla hacia abajo o jalarla hacia arriba. Esas son las dos opciones que tiene, ¿verdad? No sé si me explico. Profe, cuando dice hacia abajo, hacia arriba es en dirección al eje Y. Sí, digamos, como que él empuje hacia acá o Ujú, hacia allá. Porque ok. lo que él está viendo la caja de frente. Ujú. Entonces, si lo tenemos así, eh, la idea es ver hacia dónde. Pero voy a hacer un poco diferente esto. Un poquito más grande. Entonces, pues lo que sí tiene que pasar para que la caja se mueva solo en el eje horizontal es que en el eje vertical, ¿cuál ley de Newton está aplicándose? O sea, ¿cuánto tiene que ser la sumatoria de fuerzas en Y para que la caja solo se mueva horizontalmente? No sé si... La primera. Correcto, igual a cero, ¿verdad? Porque eso me hace que en el eje Y no haya movimiento. Entonces, apliquemos fuerzas. Vean que esta es de 100 newtons y la otra es de 140 newtons. Entonces, sería F1, Zen de 60, menos F2, Zen de 30, y podemos ponerle más una fuerza del niño, que no voy a decir, no voy a poner, no sé hacia dónde va, pero la suma de todas esas fuerzas tiene que ser igual a cero.
Ahora despejemos esa fuerza del niño para ver entonces cuál es la fuerza del niño. ¿Saben? Fuerza del niño. Vamos a ver, fuerza del niño. Pero igual, F2 en de 30 menos F1 en de 60. Si sustituimos datos, la F2 es de 140 y la F1 es de 100. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que me diga? Medio negativo, profe. ¿Cuánto les da, perdón? Medio negativo. ¿Y cuánto? Menos 16,60. Listo. ¿Qué significa el negativo? Bueno, que entonces este niño que vemos en la caja, ese niño, para que la caja se mueva horizontalmente, tiene que aplicar una fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, ¿cómo se vería esa fuerza en el diagrama? Hacia acá. Hacia abajo. Correcto.